Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Pilar Suárez, coordinadora del Teacher Fellowship de la Red Interamericana de Educación Docente, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a este webinar de la serie de webinars COVID-19 Enseñando STEM en Cuarentena. Antes de seguir, quisiera presentar a la red a aquellos que aún no la conocen. La red tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación docente de las Américas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionadas a la educación docente en STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para aprender más sobre nosotros y cómo involucrarse, visítanos en nuestro sitio web. La ubicación estará dada al final de esta presentación. Presentados por docentes fellows y participantes de los equipos de proyecto de la red, así como otros que apoyan a esta red, todo para ayudar a los esfuerzos de los docentes durante estos tiempos de cuarentena. Y por favor, para unirse a futuros webinars, visite nuestra página web que se mostrará al final de esta presentación. Esta tarde nos complace tener una presentación de la licenciada Graciela Rojas Montemayor, quien es fundadora y presidenta del movimiento STEM en México. La presentación durará aproximadamente 45 minutos. Durante las presentaciones pueden hacer preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Les agradeceríamos mucho quienes se encuentran a través de Zoom que no hagan las preguntas en el chat porque entre los múltiples comentarios se pierden y es mejor hacerlas a través de la sección de preguntas y respuestas. Al final de la presentación tendremos respuesta a un número selecto de preguntas. Este webinar se grabará en video y tanto la grabación como las diapositivas adjuntas se compartirán a través de la página web de la red. Esa estará disponible a partir de mañana. También queremos expresar nuestra gratitud al Portal Educativo de las Américas, que nos está apoyando en este momento con la transmisión en vivo a través de la página web, y a nuestro donante, la Misión de los Estados Unidos. Por favor, no olviden contestar la encuesta que aparecerá al final de la presentación en los quienes se encuentren en Zoom, y ya que esto nos ayudará a determinar futuros webinars. Agradecemos su asistencia y les vamos a ceder la palabra a la licenciada Graciela. Graciela, muchísimas gracias. Agradecemos mucho el interés de Movimiento STEM, conocemos de sus iniciativas y de todo este trabajo que están haciendo, no solamente en México, sino en otros países, y son un grupo que conjunta pues, muchas iniciativas para formar docentes en STEM. Entonces, te agradecemos mucho, bienvenidos a todo tu equipo, a todos los asistentes, les damos la más cordial bienvenida y esperemos que disfruten todos. Por favor, los invitamos a que se presenten a través del chat y que dejen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Quienes nos estén viendo a través de Facebook Live, del Portal de las Américas, pues también los invitamos a que dejen sus preguntas y nosotros las vamos a transmitir aquí a Graciela. Muchísimas gracias y bueno, te dejamos los micrófonos. Hola, hola, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la OEA por esta invitación y por dejar que Movimiento STEM sea parte de este esfuerzo, que sin duda es un esfuerzo sin precedentes para los docentes. Y pues con mucho gusto podemos empezar la conversación. Movimiento STEM es una organización sin fines de lucro que justamente busca impulsar en México y en toda la región la educación en STEM, los empleos del futuro y la innovación con este toque muy especial que es esta visión social e incluyente. Es decir, que todo este tema de STEM esté alineado a la Agenda 2030 de la ONU y que la mujer estemos incluidas en toda esta conversación. Somos líderes del ecosistema STEAM en México, como bien comentaba, la labor de Movimiento STEAM es integrar a todas las organizaciones que hacen educación en STEAM para crear como un movimiento
regional. Y por otro lado, también pues damos a conocer este tema del marco instruccional de STEAM para que más docentes puedan de alguna manera ir transformando su práctica docente, y hacemos una estrategia enfocada al tema de la red de mentorías para jóvenes, ¿no? Estamos avalados por Global STEM Alliance de STEM Learning Ecosystems y también por por algunas otras organizaciones internacionales. Primero echemos un vistazo al mundo que nos tocó vivir. Permítame un segundito. La siguiente, Tere, por favor. La Agenda 2030, como sabemos, están enmarcados todos los grandes retos que tenemos como humanidad. La generación de entre los 9 y los 19 años es la primera que puede acabar con la pobreza extrema del planeta, pero la última que puede hacer algo con el cambio climático. Es decir, si esta generación no logra hacer estos cambios como humanidad, simplemente no lo habremos logrado. Y por otro lado, nos estamos enfrentando a la cuarta revolución, que en realidad es tecnológica. La siguiente, por favor. ¿Cuál será el impacto de esta cuarta revolución industrial tecnológica? Tendrá un impacto en el 5% de los trabajos completos del planeta. Se modificarán el 45% de las actividades, ¿no? Y el 65% de los trabajos que tendrá esta generación son trabajos que aún no existen, ¿no? Un dato bien relevante, cuando nosotros arrancamos este movimiento digamos, nosotros tenemos otra iniciativa que hace experimentos con los niños, que ha sido divulgador de ciencia desde el 2003. Pero en un principio Movimiento STEM decidimos arrancarlo desde esta iniciativa y luego nos dimos cuenta que era algo muy diferente y hace 3 años ya se constituyó como una ONG independiente. En estos 3 años, una encuesta que hace a nivel Latinoamérica, Manpower Group, hablaba de que el 30% de los empleadores no encuentran el talento que requieren y en estos últimos años ya subió a un 52%. Entonces, como sistema educativo tenemos un gran reto de generar justamente el talento que va a requerirse para poder enfrentar exitosamente el siglo XXI, tanto por los grandes retos de la humanidad como por todo este tema que tiene que ver con la cuarta revolución industrial tecnológica. La que sigue, por favor. Este fenómeno obviamente se hace mucho más crítico si se analiza con la perspectiva de género. El 64% de las mujeres ocupamos las peores ocupaciones y tenemos una gran responsabilidad de generar estas competencias STEM para las mujeres, porque entre más STEM sea el mundo, pues más se abrirá la brecha de género. La que sigue, por favor. STEM, como sabemos, es una tendencia mundial que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, como pilares del desarrollo sostenible y del bienestar social. STEM ha venido incorporado la A, que para algunos significa arte y para algunos otros significa hacer evidente la presencia del pensamiento creativo y de las habilidades socioemocionales. Y se habla ahora de un enfoque STEAM, ¿no? STEM, más allá de agrupar estas materias, pues es un movimiento que desarrolla de manera el pensamiento científico y matemático con un enfoque hacia la innovación. Propone un aprendizaje basado en la solución de problemas y desarrolla habilidades indispensables para competir en el mundo laboral en el siglo XXI, otra vez, con este toque muy especial que es esta visión social e incluyente. La que sigue, por favor. Estas son las competencias STEM según Global STEM Alliance, y aquí a todos los docentes les digo, si no las tienen de alguna manera bien ubicada, pues por aquí están estas competencias STEM según Global STEM Alliance. Entonces tómenle una foto porque son las más requeridas según el Foro Económico Mundial o son las más relevantes para competir en el siglo XXI, para enfrentarlo exitosamente, ¿no? Que son pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración, todo el tema que se llama alfabetización de datos y todo lo que tiene que ver con alfabetización digital y ciencias computacionales. La que sigue, por favor.
Aquí, como lo podemos ver, estas competencias del siglo XXI son las más demandadas ahora en el último ranking del Foro Económico Mundial del 2020, ¿no? Está en primer lugar la resolución de problemas, luego el pensamiento crítico y la creatividad, y de ahí ya entra también la parte de colaboración y algunas otras que, como comentamos, son las competencias STEM. La que sigue, por favor. Ahora vamos a platicar del marco instruccional de STEAM. Este marco instruccional de STEAM se basa, permíteme tantito, por favor. Este marco instruccional de STEAM se basa en Global STEM Alliance y, bueno, se basa justamente en este marco que estamos proyectando aquí. El Global STEM Alliance tiene lo que le llaman en Estados Unidos este framework, ¿no? Alrededor de cómo poder aplicar este enfoque STEAM, ¿no? No importa la materia que estés dando, hay que recordar que justamente STEAM propone esta transversalidad, esta interdisciplinaridad, ¿no? Entre diferentes materias, y esta es una forma de abordar este enfoque con diferentes metodologías activas, ¿no? Aquí nosotros les estamos proponiendo algunas metodologías basadas en temas como de design thinking, ¿no? Y también en nuestro marco instruccional incluye temas de la 5E, ¿no? De algunos otros, digamos, metodologías activas para poder ir desarrollando estas competencias de STEM, ¿no? Aquí nosotros, la propuesta Movimiento STEAM es que todo, siempre partamos de, como sabemos, STEAM propone trabajar por proyectos, también utiliza todo lo que tiene que ver Project-Based Learning. Nosotros proponemos que todos estos retos o estos proyectos siempre partan de la Agenda 2030. Esto de alguna manera hace que los estudiantes vayan siendo sensibles a estos grandes retos de la humanidad, que son los que van a tener que enfrentar. A partir de ahí, utilizar estas diferentes metodologías activas, como lo comentaba. Nosotros estamos proponiendo estos, ¿no? Que es tener este ciclo, ¿no? Del proceso de diseño de ingeniería, y con trabajo en equipo incluyente. Es decir, tratar de que en los equipos de STEAM siempre haya, digamos, hombres y mujeres para que desde muy pequeñitos aprendan a trabajar en colaboración, ya que, como sabemos, en esta colaboración ayuda a que los equipos sean más productivos, ¿no? Y más, al ser incluyentes, son mucho más innovadores, ¿no? Entonces también eso es importante, que desde edades pequeñas lo aprendamos y no poner a competir, por ejemplo, hombres contra mujeres, sino empezar a fomentar la inclusión, que esto luego va desarrollando que la mujer se siente identificada, obviamente, como parte de este proceso, de estas áreas de estudio. Siempre aplicar con rigor las ciencias y las matemáticas y utilizar la tecnología y el arte para crear soluciones, ¿no? Es decir, siempre se busca que STEM se vaya de buscar una solución hacia prototipar, ¿no? Siempre hay un tema de hands-on, de crear soluciones, ¿no? Y acuérdense que también está este proceso de iteración, de ir mejorando los prototipos, ¿no? Y presentarlo como si fuera dejar que que las chicas, que los chicos presenten todos estos proyectos como si fueran emprendedores, ¿no? Como si fueran emprendedores sociales, en donde tienen que presentar pues estas soluciones, ¿no? Entonces, este es, digamos, como el framework que propone Global STEM Alliance, que nosotros lo hemos ido tropicalizando digamos, para México, para la región, para que pueda ser más accesible y que no importa de qué materia estés hablando, puedas entender lo que es como el enfoque STEAM y que puedas ir teniendo rúbricas para ir evaluando estas competencias de las que hablábamos en el momento anterior. La que sigue, por favor, Tere. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es una lección STEAM con este modelo. Obviamente esto es algo muy sencillo, pero que nos da una gran idea de cómo poder trabajar esto en clase.
una lección STEAM compuesta por estos pasos. Primero está el paso de entiende, y que la conclusión de esto es cómo nos organizamos, ¿no? Esto quiere decir que siempre para trabajar STEAM, la propuesta es trabajen en equipos. Nosotros estamos proponiendo equipos de 6 personas, o acuérdense, hombres y mujeres. No está definido por el rol, sino está definido, digamos, está definido por los roles, no importa el género, ¿no? Y a partir de ahí ir construyendo estas soluciones, ¿no? Después, este tema de Imagina es toda esta parte de reflexionar con el equipo alrededor de la problemática. Aquí es donde pueden generarse diferentes soluciones, diferentes estrategias, ¿no? Para que cada uno elija cómo va a desarrollar su proyecto. Aquí ya está resuelto el proyecto de una forma pues muy específica para que el ejemplo pudiera funcionar. Después, en la parte de diseño es cuando estos alumnos construyen su hipótesis, ¿no? Y empiezan a trabajar en si realmente estas soluciones que están empezando a revisar, a definir, realmente pueden solucionar este gran reto, ¿no? Que en este caso es un tema del cuidado del agua. Y aquí en el tema estamos suponiendo que después de diferentes lluvias de ideas y después de diferentes estrategias de design thinking, pues realmente luego pueden entrar a este proceso de manos a la obra con este proceso de prototipado, ¿no? Aquí es muy importante, recuerden, en el pensamiento científico, pues toda esta parte de experimentación, ¿no? Que realmente puedan ir y venir y tomar el error como base del aprendizaje es de los puntos más importantes de esta educación STEAM, que puedan realmente iterar y regresar, construir soluciones básicas que luego puedan llevar, por ejemplo, con expertos. Eso es algo muy útil, ¿no? Que puedan ir como a mostrarla entre pares, y luego también con algunos otros docentes de algunos otros grupos de otras materias, ¿no? A lo mejor este es un proyecto de biología, pero pueden ir con el asesor de computación para ver temas del prototipado. Aquí también otro de los puntos que nosotros consideramos importantes es que ojalá que estos prototipos se puedan hacer en tecnologías ya más sofisticadas de robótica, ¿no? De ir utilizando cada vez más estas tecnologías exponenciales, porque finalmente eso es lo que busca también este tema de STEM, de STEAM, pero también si por alguna razón ustedes como docentes no tienen estos recursos tecnológicos, porque sabemos que en la región es todavía un tema pues complejo el acceso a la tecnología, pues de alguna manera pueden seguir desarrollando este marco instruccional utilizando materiales de reciclado. El ejemplo que les estamos poniendo aquí es un ejemplo que pueden ustedes con materiales muy sencillos de reciclaje ir construyendo, por ejemplo, este es un filtro que soluciona el tema, por ejemplo, del agua contaminada, por ejemplo, y es algo que se puede hacer con material reciclado, que cada vez puedes ir sofisticando más, que puedes ir desarrollando en tecnologías cada vez más avanzadas. Pero finalmente lo que les quiero yo invitar es que no dejen de utilizar estas estrategias didácticas, de mejorar su práctica docente, a trabajar por proyectos, de trabajar para generar innovación, que esta innovación esté alineada a la Agenda 2030, que tenga esta perspectiva de género, no importando que tengamos o no la tecnología a nuestro alcance. Por último, lo que comentaba es este tema de probar y analizar, que de alguna manera ayudan a ir a diferentes, ir a buscar cómo vas mejorando la solución y cómo puedes iterar de la mano de estos expertos que te pueden dar otras soluciones. Puedes hacer inclusive cosas más sofisticadas cada vez, ¿no? Si son para edades más grandes. Y luego, al final, está el tema de que le llaman mejora, que en realidad es cuando presentan sus proyectos y de alguna manera reciben retos de sus docentes, de los docentes, en algunos casos, por ejemplo, de mentores, ¿no? Y o de otros, de unos grupos con los que se puede trabajar una solución. Esto es algo muy, muy sencillito, pero que lo puedes llevar. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, concursos o proyectos, ¿no? Que duran inclusive un año, y que van trabajando cada vez más profundo en la solución, con temas tecnológicos más sofisticados, con cálculos de matemáticas, con diferentes estrategias para ir fomentando, obviamente, esta transversalidad que es la que propone el marco instruccional de STEAM. La que sigue, por favor, Tere.
algunos elementos que me es importante, creo que ya los he venido comentando a lo largo de todo esto, pero me parece importante hablar de cuáles son los elementos de una sesión STEM. Debe de ser inclusiva. Acuérdense que tiene que implica retos cognitivos, eso es un tema bien importante, ¿no? Celebra la interdisciplinidad, que ya lo venimos también comentando. Busca integrar la tecnología, pero recuerden, si no tienen acceso a ella, las tijeras es una forma de tecnología. O sea, tratemos de ir avanzando en estos prototipos, en estos proyectos que inclusive otra vez pueden ser con material de reciclaje o con las tecnologías pues más sofisticadas que podamos tener acceso. Está vinculado siempre al mundo profesional. Siempre recuérdenles a los niños, ¿no? Oye, ¿esto cómo puede fomentar una vocación STEM? ¿Hacia qué campo de estudio va relacionado esto? Esto cómo en la vida profesional te puede generar pues una posibilidad de un emprendimiento o de entrar al mundo laboral y poner role models. Es muy importante que estos ejemplos los conecten. Oye, esto que estamos solucionando, vamos a ver este ejemplo de esta chava que está haciendo temas de STEM relacionados con la Agenda 2030 y poner este role model. Les invito mucho a poner a mujeres en decisiones de liderazgo, en ejemplos, ¿no? Porque al final nosotros hemos hecho diferentes estudios de este tema de mujeres en STEM y al final es increíble que tanto niñas como niños, si ven a una mujer logrando las cosas, de alguna manera dice, oye, sí es posible para ella, es posible para mí. O sea, como que no deja duda que puede ser para hombres y mujeres el poner a una mujer en un rol de liderazgo distinto a que si pones a un hombre que entonces a la mujer no se siente del todo identificado en estos temas. Siempre es importante exponer públicamente el aprendizaje, denles a los chavos, a las chavas, oportunidad de comunicar sus proyectos, es de los puntos más importantes en el tema de STEM, y siempre impulsar el desarrollo individual, pero dentro de una cultura colectiva, ¿no? O sea, sí se trata de alguna manera de ir generando este conocimiento propio, pero siempre se invita a trabajar en colaboración y que otra vez que esta colaboración tenga perspectiva de género. Aseguren que la mujer esté integrada en estos equipos. La que sigue, Tere, por favor. Y entonces, ¿qué propone STEM? La que sigue, por favor. Pues justamente una educación 4.0 y creo que ahora con el COVID-19 es mucho más evidente que nunca que puedas, que trabajes de esta manera. Antes se hablaba de un dominio de habilidades, ahora se habla del desarrollo de la persona a través de inteligencias múltiples, ¿no? Antes se proponía que el docente fuera un experto, ahora el rol es de un facilitador. Se hablaba de un modelo de fábrica, ahora se habla de un modelo personalizado, autodirigido, exploratorio. Se hablaba de un aprendizaje hasta los 12 años y ahora se habla de un aprendizaje a lo largo de la vida. Antes estaba muy claro que el maestro sabe más y ahora se habla mucho de que cualquiera puede enseñar y antes se hablaba forzosamente el acceso a una aula física y hoy más que nunca sabemos que no necesariamente la escuela se da en una aula física, sino que se puede dar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. La que sigue, Tere, por favor. STEM nos invita a ser tecnológicos, humanitarios, futuristas, innovadores e incluyentes. De alguna manera, todos estos componentes tienen que estar ahí para decir que estamos haciendo una educación STEM. Es muy importante que tenga esta visión tecnológica. Si quieres, regrésate tantito, Tere. Que tenga esta visión tecnológica, que esté incluida la mujer en esta ecuación, ¿no? Pero que también no perdamos de vista esta Agenda 2030, esta crear de alguna manera hacia la innovación, estas soluciones, ¿no? Y que estas soluciones ojalá sean base tecnológica. STEM o STEAM de lo que se trata es justamente de tomar este conocimiento y llevarlo hacia la innovación. No podemos únicamente dejarlo en el conocimiento puro, que también es importante que suceda. Para que podamos, como hace algunos años, pues llegar a la luna. Claro que se necesita el conocimiento por sí mismo, pero en el caso específico de STEM se propone que este conocimiento de STEM se ponga al servicio de la innovación con esta visión incluyente. La que sigue, por favor. Aquí muchos preguntan
a partir de cuándo hay que hacer este tema de STEM. Aquí este es un estudio muy interesante de la Universidad de Chicago que justamente habla del retorno anual de dólar, ¿no? Invertido de acuerdo a los programas educativos, y nos podemos dar cuenta que de 0 a 3 años es el mayor retorno de la inversión, también en las edades de preescolar, obviamente en el periodo escolar, y cómo va bajando este retorno de la inversión sobre entrenamiento para el trabajo. ¿Y esto por qué? Porque generar habilidades, ¿no?, hace que puedas generar habilidades el resto de tu vida. Entonces, por eso es importante que arranquemos en edades tempranas, porque esto va a facilitar que toda tu vida puedas adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias. ¿A qué sigue, por favor? Vamos a ver este video que tiene mucho que ver con esta parte de género para seguir la conversación. Adelante, Tere, por favor. Who's my pretty girl? Sammy, sweetie, don't get your dress dirty. Sam, honey, you don't want to mess with that. Let's put him down. Samantha, this project has gotten out of control. Whoa, hey, careful with that. Why don't you hand that to your brother? Our words can have a huge impact. Isn't it time we told her she's pretty brilliant too? Encourage her love of science and technology and inspire her to change the world. Bueno, nosotros desde Movimiento STEAM estamos buscando que justamente STEAM sea para todas y todos, sin dejar a nadie atrás, y que esto sea algo que llegue, ojalá, a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra región. Y pues muchísimas gracias, y aquí estoy para la sesión de preguntas y respuestas, y con todo gusto. Muchísimas la presentación. Fíjate que este tema de STEM, una de las preguntas recurrentes es precisamente qué es lo que involucra, cómo desde la escuela se puede contribuir al STEM. Y aquí tenemos algunas preguntas específicas que giran alrededor de esta temática, Graciela. Nos hace una pregunta el profesor Adolfo Eduardo de León Solórzano y nos dice, ¿cómo logro que los alumnos a través de una presentación virtual hagan la técnica o gesto fundamental deportivo? Es decir, lanzar la jabalina, patear la pelota, brazar, patalear en la natación, etc. Él se refiere específicamente a cómo desarrollar otras actividades usando el STEM en medios virtuales. Mira, lo podemos ir obviamente desarrollando, por ejemplo, con todo el grupo, ¿no? Puedes plantear los objetivos de la Agenda 2030, a partir de ahí empezar a decidir una problemática. Las propias herramientas como Zoom permite que trabajes en equipos, entonces puedes hacer que tu grupo se divida en equipos y que en este grupo empiecen a trabajar con estas metodologías. Zoom te permite ir supervisando los diferentes grupos para que tú puedas ir de alguna manera asegurando que van trabajando y pueden ir planteando este proyecto otra vez con materiales en casa. A lo mejor hay algunas cosas que yo he visto que si son prácticas sencillas, pues pueden ir los niños por hojitas y por cosas de reciclado, ¿no? Y cada uno empezar a hacer a lo mejor parte de su prototipo, de su proyecto en casa. He visto algunos otros casos, ¿no? Que implica mandarles, por ejemplo, tarjetas de Arduino, ¿no? Y trabajar con las tarjetas de Arduino y que le llegan por mensajería, aunque ese es otro tema mucho más costoso, ¿no? Inclusive algunas cosas en Scratch que pueden llegar a ser a nivel tecnológico, que también he visto que es algo bastante amigable y que desde niños pequeños lo pueden hacer, o inclusive con sana distancia, ¿no? Hay
escuelas que han decidido, por ejemplo, hacer grupos, ¿no? De mandar por grupos y un día a la semana con cada grupo, ir a trabajar a la escuela con los tapabocas, ¿no? Porque las prácticas ya son prácticas mucho más sofisticadas y que sí necesitas laboratorios y estrategias mucho más, claro. Entonces, creo que es importante que a nivel como con tu institución definan cuáles son las prácticas que pueden hacer con materiales en casa, cuáles son cosas que se pueden enviar o que los papás pueden ir a recoger a la escuela para que puedan trabajar con esto. Y cuáles prácticas de plano implica que vayan los alumnos y hacer una estrategia de que vayan en grupos pequeños para que puedan obviamente tener todas las medidas de salud que se requieren, ¿no? Yo creo que al final es un tema de involucrar a los equipos en que trabajen por proyectos y que estos proyectos estén alineados a retos complejos reales, ¿no? Y otra vez siempre se pueden presentar estos role models, ¿no? Que no sé, por ejemplo, que estás haciendo algún tema específico del espacio, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en México tenemos a Carmen Victoria Félix, que está haciendo cosas en la NASA, y entonces presentar a esta mujer, que puedas como hacer esta labor también de inspiración, que investiguen la biografía de esta chava, o sea, lo puedes ir conectando con temas de la vida real y que te puedan hacer trabajos en Google Docs, ¿no? Relacionados con proyectos, con generar las soluciones. Por ejemplo, en este tema de Google Classroom se puede trabajar en colaboración y que los equipos de alguna manera vayan creando soluciones y vayan escribiendo alrededor de este tema. Obviamente es complejo, sí es complejo, implica pues mucha creatividad de parte de ustedes docentes, pero yo estoy segura que esta pasión y esta misión que ustedes tienen de lo que significa la educación, porque los que nos dedicamos a la educación somos yo creo que los seres más apasionados del planeta para hacer que la magia suceda, y yo estoy segura que van a encontrar la forma de lograrlo. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, y siempre en ese proceso de mientras aprenden estrategias o algunos conceptos científicos, pues puedes combinarlo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los puedes poner que hagan ciertos ejercicios, que desarrollen a lo mejor en casa, no corriendo en el partido de fútbol, pero sí que hagan los movimientos a través de realizar ciertas actividades, ¿no? De ciencia. De hecho, esa es una de las ventajas del STEM. Y se relaciona con una pregunta que tiene el profesor Miguel Morocho, que nos refiere que si la metodología STEM siempre se interrelaciona con la interdisciplinariedad o hay momentos en los que no. Es que yo creo que aquí es importante entender que STEM tiene dos miradas, por decirlo de alguna manera. Una mirada son las disciplinas STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y esos campos disciplinares tienen que seguir. Eso no nos podemos de alguna manera evitar, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, una clase de matemáticas y que se cumplen los objetivos de matemáticas, o una clase de ciencia, ¿no? Y se cumplen los objetivos de ciencia. Y eso sigue siendo STEM de alguna forma. Pero por otro lado, la otra mirada, que es la mirada que yo considero que es como de alguna manera más estratégica, o la aportación de STEM, es el enfoque STEM o el enfoque STEAM. El enfoque STEAM lo que habla es justamente de generar proyectos interdisciplinarios en el que puedas ir conectando estas materias y que de alguna manera estas materias las enfoques a generar innovación, a generar prototipaje, y es un hands-on, o sea, es un manos a la obra para desarrollar proyectos y que estos proyectos solucionen problemáticas sociales reales. Entonces, y esto lo puedes construir más allá de tu materia, de alguna manera el trabajar por proyectos y abrir un espacio para una práctica STEM dentro de tu clase, que vayas conformando un tema interdisciplinar con algunos otros docentes, o inclusive hay escuelas que han decidido abrir una materia de este enfoque STEAM para trabajar por proyectos, ¿no? O hay quienes logran cambiar todo su currícula a que todo sea con base con este enfoque, ¿no? Dependiendo de en qué nivel de avance vayas, ¿no? Entonces, si estás hablando de las disciplinas STEM, se vale que sigas haciendo, digamos, cada uno en lo particular, y que lo hagas de una manera, digamos, como más de alguna forma tradicional, a lo mejor incluyendo este tema de las 5 E's, que es un tema pues, un poco en todo el enfoque de indagación de la ciencia, ¿no? O hay algunos procesos similares para el tema de matemáticas. Si estamos hablando del enfoque STEM o del enfoque STEAM, entonces sí tienes que hablar de un trabajo por proyectos, interdisciplinario, con género,
que resuelva problemas complejos reales y que te lleve hacia la prototipada y hacia que ya que se conecte con el mundo real, con estos héroes o heroínas STEM que están transformando nuestro planeta, que esa es la gran aportación de este enfoque. Muchísimas gracias. Nos pregunta una profesora, y la voy a relacionar con algunas otras preguntas que son similares. Muchos profesores están convencidos de realizar estas actividades, pero bueno, algunos mencionan, tú lo mencionaste en la charla, pero a lo mejor es importante hacer el énfasis en ello, que hay países que tienen muchas precariedades, que tienen muchas deficiencias, que no hay muchos recursos, etc. Y que no están incluidos la perspectiva STEM en sus currículums. Entonces, ¿cómo avanzar en STEM desde la escuela a pesar de estas contrariedades? Y la pregunta es que si se podrá aspirar en algún momento a tener un currículum STEM en Latinoamérica. Pues mira, yo creo que es algo que como bien comentas, es complejo porque es un cambio como todo el proceso, digamos, en el mindset, digamos, de cómo ir trabajando la práctica docente. Nosotros tenemos estos cursos que son autodirigidos, que puedes tomar a distancia, para conocer este marco instruccional con más profundidad. Eso los invitamos a que los puedan tomar es movimiento steam.org. Y obviamente aquí lo que se busca es cambiar este enfoque, conocer este enfoque. Este enfoque, como lo comentaba yo, lo puedes aplicar desde prácticas muy sencillas como la que presenté hoy, que puede ser algo muy con material reciclaje, ¿no? Realmente muy sencillo para ir cambiando este enfoque, pero que sí se desarrollan estas competencias. O sea, lo que necesitamos nosotros es pensar en las competencias STEM, en pensamiento crítico, en la creatividad, en la colaboración, en la comunicación, no tanto en los temas de tecnología, porque muchas veces al oír STEM, los docentes se detienen porque dicen, no, es que yo no tengo tecnología y mejor yo no hago eso, ¿no? Entonces yo les diría, aquí el tema es conocer estas competencias STEM que las vimos en la plática, y a partir de ahí empezarlas a trabajar, a desarrollar por proyectos, y ahí ya estás haciendo STEM. Ahora, si logras prototipar con tecnologías muy sofisticadas, si tus escuelas tienen un espacio maker para desarrollar proyectos increíbles, ¿no? Y que tengan un impacto comunitario y que este impacto comunitario luego desarrolle otros cambios sociales, oye, es fenomenal y hay casos increíbles en la región, y creo que poco a poco vamos a ir construyendo, pues de alguna manera, este cambio social en la medida que más docentes se vayan involucrando, otra vez sin pensar en que esto implica tecnología, sin pensar que esto, hasta que sea el cambio curricular, lo puedo hacer. Yo puedo cambiar mi práctica docente, sí, lo puedo hacer con materiales muy sencillos para poder empezar a trabajar estas competencias, sí. Entonces, creo que el cambio, tenemos que empezar a hacer el cambio que queremos ver en el mundo, y a partir de ahí esto tendrá un empuje tal que vamos a lograr que se cambien estas currículas a nivel gubernamental en los países, conforme poco a poco vayamos pues empujando que esto suceda, porque estamos, digamos, la comunidad docente y la comunidad educativa convencidos de que este es el camino, y para eso tenemos que empezar nosotros a hacer este cambio que se requiere. Gracias. Nos pregunta la profesora Rosa Janet, ¿cómo podemos hacer que un docente que no domina la tecnología pueda integrar STEM? ¿Podrías darle alguna sugerencia? Pues a través un poco como lo comentaba, este marco instruccional, este tema de trabajar por proyectos, este tema de generar estas competencias STEM no depende de la tecnología, depende que nosotros queramos trabajar con metodologías activas que le llamamos, o sea, de alguna manera buscar trabajar por proyectos. Ahora este tema de COVID-19 hace que sí necesariamente tenemos que de alguna manera
ayudar a los docentes a tener cierta alfabetización digital para utilizar, no sé, Google Classroom o Zoom. O sea, esto sí es necesario hacerlo y de alguna manera COVID-19 sí puso en la mesa la importancia de la alfabetización digital en los docentes, más allá de que trabajen en un espacio maker o en algún prototipo muy sofisticado y que den clases de programación, ¿no? Aquí lo importante es sí habilitarlos digitalmente. Necesitamos tener ciudadanos digitales, tanto en los alumnos como en los docentes, y eso llegó para quedarse. No nos podemos equivocar que no tendremos que ir desarrollando estas habilidades de alguna manera básicas de tecnología, todos. Las personas que trabajamos en las empresas, las niñas, los niños, los docentes, todos tenemos que entrarle a la alfabetización digital. Creo que es evidente que este es un requerimiento para el siglo XXI y a partir de ahí, bueno, pueden generar estas prácticas STEM de una manera muy sencilla con las propias herramientas que te da Zoom o Google Classroom. No puedes empezarlas a desarrollar o ya de manera presencial. Pues es una manera un poquito más sencillo porque puedes tener acceso a más materiales y demás, pero no se detengan por tecnologías sofisticadas. Se pueden hacer con tecnologías muy sencillas, de bajo costo y que realmente puedan buscar este cambio social que se requiere, es a partir de la transformación de la práctica docente. Eso es algo que es bien, bien importante decir. Hay estudios importantes a nivel de la región. En México hay sin duda varios que hablan de que buena parte de la deserción escolar, más allá de temas económicos, más allá de temas de otra índole, tienen que ver con que los chavos, que las chavas no entienden estas materias y que se decepcionan o que se sienten tan abrumados de no entender estos temas que de alguna manera dejan en la escuela, ¿no? Entonces, como docentes nosotros tenemos que ver que hay una gran responsabilidad la que tenemos de enganchar a los alumnos en estos temas y más aún el enganche es más complejo en estas, digamos, a distancia, en el aprendizaje a distancia, porque hay que ser muy creativos en buscar cómo hacer que las niñas, que los niños en una pantalla pongan atención. O sea, yo sé que está pues muy, muy complejo, pero yo estoy como otra vez convencido que la pasión de los que nos dedicamos a la educación es lo que hace la diferencia para lograr solventar todos estos retos y toda esta transformación que se requiere. Utilicen metodologías activas, trabajen en equipo, trabajen por proyecto y ahí ya están empezando a hacer STEM más allá de la currícula, más allá de la tecnología, ¿no? Y con todo gusto pues los invito a tomar el curso del marco instruccional de nosotros. Gracias. Combinamos preguntas del Facebook con las preguntas del Zoom. ¿Crees que las limitaciones que tienen los estudiantes en cuanto a ciencia, a matemáticas, a lectura, son un impedimento o una limitación para aprender bajo STEM? Y se vincula con esta pregunta de Facebook, donde nos dicen, ¿y a futuro van a desaparecer el trabajo por proyectos, por ejemplo? STEM lo que hace es trabajar por proyectos. Entonces, lo que hace STEM es, de alguna manera, impulsar aún más el trabajo por proyectos. O sea, la base de STEM es Project-Based Learning, eso no se nos pueden olvidar, y todas estas como metodologías activas. Yo lo que les puedo decir es que STEM es una oportunidad para enganchar a los alumnos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me he dedicado a impulsar la ciencia y soy una apasionada de estos temas de STEM, y sin embargo no soy STEM. A mí no me tocó estudiar áreas científicas. A mí me pasó un poco este tema de mis hermanos ingenieros, 3 hermanos ingenieros, papá ingeniero, y yo dije, las ingenierías, no, eso es para hombres, ¿no? No me tocó, y a lo mejor en el fondo, la vez que era muy buena para las matemáticas, tenía todo el potencial para ser una gran ingeniera y no me atreví, ¿no? Pero bueno, aquí estoy dedicándome a impulsar estos temas. Y lo que yo sí puedo decirles en experiencia como estudiante, tal vez, y creo que muchos de ustedes lo deben de alguna manera de recordar. Yo digo un poco de broma y un poco en serio, es que yo no me aprendí la tabla periódica de memoria porque nunca me dijeron que con eso podía yo cambiar al mundo, ¿no? Y de verdad lo creo. O sea, si nosotros de alguna manera les hablamos a los chicas, a los chicos, de toda esta revolución, de la cuarta revolución industrial tecnológica, de todos estos grandes retos de la humanidad, todos
y sobre todo las mujeres, tenemos una gran convicción de transformación social. O sea, nosotros queremos cambiar al mundo, ser parte de la historia, ser parte de alguna manera de saber que puedo aportar algo a mi comunidad, que puedo aportar algo a mi planeta. Entonces, creo que STEM, al trabajar por proyectos y que ellos puedan elegir sus soluciones, porque no son soluciones impuestas, sino hay un proceso dentro de las metodologías activas para generar este brainstorming y que ellos puedan de alguna manera elegir qué solución quieren para, digamos, abordar este reto. Creo que esto es una gran diferencia para poder involucrar a nuestros jóvenes, a nuestras chicas en estos temas de ciencia, porque de alguna manera no todo el mundo supimos cuando éramos chicos que la ciencia nos puede ayudar a generar bienestar social y a generar desarrollo económico, ¿no? Y te das cuenta que los grandes retos de la humanidad solo lo pueden resolver los científicos. El planeta está en pausa esperando que una científica, un científico se ponga su capa de superhéroe y haga la vacuna del COVID-19, ¿no? O genere un tratamiento. Ahí es donde te das cuenta la importancia de la ciencia, ¿no? Que puede parar a la humanidad. Y entonces, si nosotros inspiramos y les decimos a los jóvenes, a las jóvenes, que realmente pueden ser cambio, transformadores sociales, que pueden pasar de ser usuarios de tecnología a creadores de tecnología, podemos generar de alguna manera, involucramiento muy distinto en las y los alumnos. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad como docentes de inspirarlos para que se vayan involucrando en estos procesos científicos. Tenemos muchas preguntas, gracias, y estamos por terminar y cerrar este ciclo de preguntas. Pero una que es recurrente es cómo trabajar en STEM bajo ambientes virtuales. Ese es el verdadero reto. De alguna manera ya lo comentaba en un inicio. Otra vez, nosotros podemos platicar de alguna manera presentar los retos de la humanidad, de la Agenda 2030. A partir de generar esto, cada chavo puedes dejarles, por ejemplo, de tarea o dejarles un trabajo que puedan empezar a investigar alrededor de esta problemática. Luego puedes crear equipos a través de Google, a través de Zoom, equipos de trabajo en los que puedan empezar a trabajar la solución y que cada quien genere su prototipo desde casa, ¿no? Y por otro lado, lo que tú puedas ir desarrollando con estos, de alguna manera, estos proyectos, cada uno lo individual y que puedan presentar estas soluciones, ¿no? Otra vez, y de ahí pueden crear, me ha tocado ver que el tema de que generan, por ejemplo, de manera virtual estos temas de Scratch o de algunas otras tecnologías, que puedan compartir en Google Docs las soluciones, ¿no? Así como yo hoy estoy presentando de manera virtual, pueden presentar sus proyectos de manera virtual. Entonces, sí se puede, claro, es mucho más complejo y lo que decía, ¿no? Ir separando las prácticas. ¿Qué prácticas se pueden hacer muy sencillas en casa? ¿Cuáles son prácticas que implica que vayas a recoger material o que de alguna manera te manden el material a tu casa? Y prácticas que se tienen que hacer específicamente en el laboratorio y que se tienen que hacer grupos de trabajo a diferentes horas y en diferentes momentos para pues poder de alguna manera ir haciendo estas prácticas de STEM en los espacios Maker que a lo mejor ya tienen ustedes y que las pueden hacer por pequeños grupos para tener todas las medidas de seguridad que se requieren, ¿no? Entonces, pues de alguna manera se puede solucionar con mucha creatividad. Entiendo la dificultad que esto implica, pero otra vez, yo siempre, los que nos dedicamos a educación, regreso a la pasión y al gran amor que tiene la gente que nos dedicamos a este tema, que pues al final, en las situaciones más complejas, lo mejor de la humanidad sale del ámbito educativo siempre. El ruido aquí le desconecto. Muchísimas gracias, Graciela. Quedan muchas respuestas, muchas preguntas sin responder. No sé si quieras hacer una conclusión final, pues un cierre. Y obviamente que la presentación va a estar disponible, ahí vienen los datos de Movimiento STEM, ustedes se pueden contactar porque están preguntando que si tienen alguna
estrategia donde se puede ver realmente los resultados de trabajar bajo STEM. Entonces los invitamos que visiten la página de Movimiento STEM, pero también los invitamos a que se comuniquen o busquen, con que googleen ahí en el internet, RIED, que es la Red Interamericana de Educación Docente, OEA, COVID-19, y pueden entrar a otros webinars donde están otros recursos, pero además tenemos una lista de recursos que se han utilizado y pueden ver experiencias que han aplicado profesores que se están formando en el Teacher Fellowship, y pueden ver cómo ellos los han hecho con sus estudiantes. Pueden ustedes ver cómo trabajan con el WhatsApp, porque hay algunas preguntas ahí, si pueden hacer STEM bajo el WhatsApp o bajo otros ambientes virtuales, ¿no? Entonces pueden consultar tanto las páginas de Movimiento STEM como la página de la Red Interamericana de Educación Docente, y ahí podrán ver algunas estrategias y actividades donde observarán los resultados de la implementación. Eso es algo que es interesante porque ellos quieren ver qué pasa, cómo se va evolucionando, cuánto tiempo tarda, ¿no? Esa es una pregunta que sí me gustaría que respondieras antes de tu cierre. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, si tú tienes una actividad bajo STEM? Si yo quiero enseñar a lo mejor a dividir, pues yo sé lo que me va a tomar en el pizarrón y bajo mi metodología, pero si yo quiero hacer bajo STEM, que ellos además de dividir, pues aprendan otras cosas, ¿cómo cuánto tiempo tarda una lección en STEM? Y después esperamos tu conclusión. Pues mira, como también comenté en la plática, obviamente depende tú cómo organizas la práctica docente, ¿no? A mí me ha tocado ver en cuestión de una hora, un par de horas, hacer una práctica STEM y que sí lleguen a un prototipo sencillo, ¿no? Con ciertos materiales reciclados y que puedan de alguna manera presentarlo, ¿no? Y que vayan y hagan este tema de iteración y regresen y convivan, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, proyectos que trabajan un año los chicos, con sesiones a lo mejor de 2 horas a la semana durante todo el ciclo escolar, y presentan sus proyectos hasta el cierre del ciclo escolar como su proyecto final, digamos como, y van buscando esta solución y la hacen en prototipos muy sofisticados, con todo un fundamento científico, pedagógico, ¿no? Como si fueran estos grandes inventores de la humanidad. Y también es increíble ver eso, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cómo, cuánto tiempo de tu, o sea, a lo mejor de tu clase, que a lo mejor das de 1 hora y vas a decir, oye, yo una vez a la semana se lo voy a dedicar a hacer esta práctica de STEM para que vayan integrando todos los conocimientos otra vez verticales, o sea, digamos, todas las áreas, cada una de sí mismo, y voy a hacer una vez a la semana, voy a trabajar 1 hora en ir construyendo esta práctica STEM, y a lo mejor vas a darle, nosotros por ejemplo, lo tenemos diseñado para que sean 1 hora y a lo mejor durante a lo mejor 6 semanas, ¿no? O sea, que antes de que cambies de tema, puedas construir una práctica STEM a lo largo de lo que lleva digamos, tu temática de tu salón. Entonces, yo creo que es un tema de ustedes irse organizando, de ir viendo cómo pueden integrar este componente de trabajar por proyectos, y que estos proyectos otra vez estén alineados a soluciones complejas, a soluciones reales, y que recuerden que STEM implica prototipar, implica llevar a la acción, generar prototipos muy sencillos, pero sí lleven a sus alumnos a que hands-on, ¿no? Tiene que ver conexión con las manos, con el hacer, con el generar innovación, porque eso es lo que queremos que de alguna manera integren. Lo importante al final va a ser que los alumnos sepan que son creadores de las soluciones de los grandes retos de la humanidad, o que van a poder aportar estas competencias, esto que están desarrollando a las empresas, a los trabajos del futuro, y que tienen que tener esta capacidad de pensamiento crítico, de resolución de problemas. Y a lo mejor ustedes tranquilos de que la tecnología llegará a ellos, no se limiten por el tema tecnológico, ¿no? De alguna manera busquen que tengan estas competencias. Si tienes pensamiento crítico, si sabes resolver problemas, estás asegurando que ese chico tenga trabajo y que pueda de alguna manera tener un buen futuro, que es parte un poco de los objetivos que tenemos como educadores, ¿no? Que los chicos, que las chicas tengan una buena biografía, y que realmente puedan generar de alguna manera
una forma de sostenerse, de tener trabajo, de poder generar proyectos que de alguna manera puedan el día de mañana emprender, que sean chavos o chavas seguras de lo que están queriendo proponer en el mundo, ¿no? Entonces, pues creo que con esto sería el cierre de mi intervención. Muchas gracias por los comentarios, los estoy leyendo y sin duda pues me llenan el corazón que tantos tan bonitos comentarios de esta plática, y pues cuenten con Movimiento STEAM para que juntos podamos ir haciendo este tema una realidad para la región. Bueno, pues muchísimas gracias, Graciela. Ella es fundadora de Movimiento STEAM en México. Es actualmente también la presidenta y bueno, es una asociación que ha podido conformar a muchos equipos y que están haciendo cosas muy interesantes. Y esperemos que este enfoque de enseñanza se pueda ver pronto en los currículums en México, que en nuestro país, de hecho, mucha gente está trabajando en eso. Y entonces, pues bueno, estamos aquí. Nos despedimos el día de hoy. Agradecemos, por favor, Graciela, te voy a despedir porque voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y lo que les queremos invitar es que ustedes nos acompañen a la página de la UEA. Aquí tenemos la dirección de la RIED, en donde ustedes van a poder ver una serie de recursos, otras charlas donde se ven, como les comentaba hace un momento, implementaciones que han realizado los profesores, y pueden ustedes consultar pues todo el trabajo que se está haciendo a través de esta red para fomentar la educación en STEM con un enfoque de equidad de género. Y pues estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado. Tenemos futuros webinars, los invitamos también a que nos consulten para eso. Y estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que nos quieran compartir, también estamos disponibles para ello. Muchísimas gracias, les deseamos un buen día y por favor les agradecemos que den respuesta a la encuesta que va a aparecer al final de esta presentación. Que tengan un buen día.